Volvemos, estamos en Astrolabio Bloque 2 y estamos con invitados en pisos para los que recién se incorporan a la transmisión. Nos acompañan Tomás Rafael Bolaño Ortiz, becario de CONICET. Ya vamos a estar comentando y conociendo a través de él su línea de investigación. Y también está con nosotros Irene Bartolomé García, quien está haciendo su doctorado en Alemania, en el Centro de Investigación Jülich. ¿Lo dije bien? Sí, bueno, de maravilla. Ahora le toca a José Luis seguir con esta instancia de la campaña del soundtrack. Sí, como mencionamos al principio del programa, aquí los chicos forman parte del staff de científicos que están acompañando esta campaña, y los dos tienen, si bien líneas de trabajo relacionadas con la atmósfera, son interesantemente distintas, ¿no? Sí, efectivamente, porque Irene trabaja en Cirrus, aunque su... Traducile a la abuela, tía, no, madre... ahora lo ahí va va, a traducir ahí va. ella, sí. Aunque su misión en esta campaña tiene que ver con la operación de un instrumento que se llama Gloria, que también le vamos a preguntar un instrumento feminista. Cómo funciona y qué hace el Gloria, y en cambio don Tomás le interesan los aerosoles y qué pasa cuando estas sustancias se depositan en la nieve y causan algún efecto que podría contribuir a, digamos, que se lo suele atribuir al calentamiento global. Él nos va a contar un poquito cómo es ese tema. Empezamos con Irene. Bueno, Irene, primero contanos así brevemente, fácilmente, qué es Gloria, cómo mide, qué hace y qué mide. ¿Y por qué tu interés en estar en ese grupo que opera este instrumento? Vale, pues Gloria es un instrumento que mide en el infrarrojo cercano. Está formado por un interferómetro de Michelson, tiene también un detector en 2 dimensiones. Entonces, cuando el instrumento vuela, porque es un instrumento que está diseñado para estar en un avión de investigación, no puede ser un avión cualquiera. Este instrumento se coloca en la parte de abajo del avión, por fuera. En la panza del avión. En la panza del avión, sí. Entonces está mirando siempre hacia la derecha del avión. Es un instrumento es un tipo de sensor remoto, claro. Lo que quiere decir que está midiendo lo que sucede a distancia. Entonces, este instrumento mide lo que sucede a unos 200 kilómetros aproximadamente. Entonces, bueno, la luz entra por la ventana, por el objetivo, va al interferómetro, se divide y la huella queda en el detector. Ajá. Entonces la huella, que es la diferencia entre justo la luz entre los dos caminos, digamos. Sí, justo. Entonces, esa huella es como lo leíamos en los libros de texto del interferómetro de Michelson, que tenía que ver con, digamos, esa huella que es un desfasaje en frecuencia, ¿no? Es un desfasaje físico. Va con la diferencia de fase. De fase, sí. Entonces, después, porque lo que el detector ve sería un interferograma que al ojo humano no está tan claro, entonces se tiene que hacer una transformada de Fourier y se tiene un espectro. Entonces yo con lo que trabajo es con el espectro. Todo el proceso anterior, la verdad es que no. Tengo una idea, porque siempre para analizar los resultados es interesante saber qué es lo que sucede antes, pero yo trabajo luego con radiancia, con el espectro. Claro, y la diferencia de fase, digamos, esperada, porque hay una parte de la luz que hace un camino y otra parte que hace otro, entonces es esperable que lleguen desfasados, ¿no? Sí. Pero lo que quiero es observar en qué influye en ese desfasaje, además. Pues yo me centro en las nubes. Entonces, cuando hay una nube,
el espectro no va a tener la misma forma que cuando no hay nube. O sea, cuando no hay nube, la huella, por ejemplo, del dióxido de carbono, habrá un pico que será muy fácil de identificar. Pero cuando hay una nube, en la parte del vapor de agua se va saturando. Entonces queda más bien como una línea. ¿Y si el día del vuelo está absolutamente despejado? Bueno, pues mala suerte para mí. Pero claro, de todas maneras, las nubes que a mí me interesan, como ya han comentado, son los cirros, que son unas nubes altas, que están en la parte alta de la troposfera. Y busco sobre todo las que están cerca de la tropopausa, que sería la parte... la división entre la troposfera y la siguiente capa de la atmósfera, que es la estratosfera. Entonces yo busco nubes cerca de la tropopausa y también quiero saber si han pasado a la estratosfera. Y la motivación es que cuando hay modelos, los modelos de circulación general con los que se hacen proyecciones climáticas, parte de las incertidumbres que vienen precisamente porque las nubes no están bien caracterizadas, porque no se entiende del todo qué procesos hay. Entonces, lo que yo intento con el instrumento es identificar estas nubes y tener información sobre a qué altura están, extensión horizontal, la extensión vertical, y también ir a propiedades microfísicas, como qué contenido de agua tienen, qué tamaño tienen los cristales de hielo, etc. Los cirrus no son estas nubes lenticulares que también son muy altas, ¿no? Esas son, si no me equivoco, medias. Son más bajas. Me parece que son un poco más bajas. Son más bajas las de forma lenticular. No, porque hay algunas nubes estratosféricas que son esas que presentan unos colores muy, muy lindos. Bueno, son estratosféricas. ¿No? Pero esas están más altas. Esas a lo mejor a 18. Los cirrus son estas nubes de aspecto filamentoso, alargado, muy tenues en general, ¿no? ¿Presentan coloración cuando les da el sol de abajo? Como tienen cristales de hielo, hay veces según cómo se... la refracción de la luz, hay veces que sí que se pueden ver estas nubes con colores como del arco iris. Claro. ¿Las ubicás, Eli? Sí. Pensaba cuando venimos... Cuando uno viene pasando el paso Garibaldi y tenés las nubes suspendidas y te vas metiendo en la nube y es como que de repente decís, ¿y dónde está? Y fue por los movimientos de alturas que fuimos perdiendo, pensaba en esas nubes. No, estas son mucho más altas. Seguramente, pero además mientras ella iba relatando la descripción de lo que observaba y veía, pensaba en los chicos que buscan en las nubes figuras de animales y las dibujan, ¿no? El artista, el poeta, la nube es una inspiración más de una vez. ¿Qué es lo que busca Irene en la nube? ¿Qué es lo que la motoriza, la moviliza a buscar, a investigar este fenómeno? Lo que yo le entiendo es que ella busca mejorar los procesos de formación, digamos, el conocimiento de los procesos de formación de este tipo de nubes. Sí, yo principalmente busco saber más sobre la naturaleza de estas nubes, de manera que esta información se pudiese utilizar en modelos e intentar reducir la incertidumbre. Entonces, yo con mi doctorado quiero aportar conocimiento en este campo. Los modelos, y hay, lo hago de otra forma, ¿existen modelos de formación de nubes? Sí. Y los modelos de formación de este tipo de nubes son bastante deficientes, por lo que has dicho. Hay modelos muy avanzados en este respecto, pero siempre se puede ir un paso más allá. Claro. Entonces, ¿cuál es el espesor típico de un cirrus? Yo he visto algunos de 2 kilómetros. 2 kilómetros. Aproximadamente. Sí, o sea, para una nube es bastante delgado eso. Sí, son en general nubes, no tienen desarrollo vertical. ¿Vos has volado en el halo atravesando este tipo de nubes? No. ¿Te gustaría volar en el halo? Bueno, no se mueve, dijeron. Se mueve un poco y es ruidoso el halo. Suelen ser vuelos bastante largos, de 8 o 9 horas. Sí, tal cual. Bueno.
Mejor en el piso y no en la nube. En esta campaña han atravesado Cirrus, seguro. Tengo que mirarlo. Tengo que mirarlo. Sé que han visto nubes. Es que el problema también es que con el instrumento que nosotros tenemos, por ejemplo, preferimos evitar las nubes, porque cuando hay nubes muy densas, claro. Entonces no se tiene información sobre gases traza, por ejemplo, sobre metano, vapor de agua, otro tipo de aerosoles. Si hay una nube muy densa, entonces no se ve. Okay. Ya nos está introduciendo al tema que vamos a hablar con Tomás en un ratito, me parece. Los aerosoles, bueno, pero le podemos preguntar ahora qué es un aerosol. Vulgarmente le decimos aerosol, por lo menos aquí en Argentina, a todos estos productos que que involucran los desodorantes de ambiente, los desodorantes para el cuerpo, cualquier cosa cualquier producto que venga en este dispositivo que uno aprieta y sale, le decimos aerosol. Que se adquiere en farmacia y supermercados. Los aerosoles son otra cosa, ¿no? Desde el punto de vista de las ciencias de la atmósfera. ¿Qué son los aerosoles? Sí, desde el punto de vista físico, creo que el nombre viene porque creo que se utiliza en todos los países de habla hispana, porque coincide en ese comportamiento que es una serie de partículas que están contenidas en un volumen y que pueden estar en estado sólido o gaseoso. Y que precisamente por estar en tener un tamaño muy diminuto, hablando de micras o nanómetros, pueden elevarse a altas alturas e incluso moverse a grandes distancias. Y por eso es que tiene una gran importancia desde el punto de vista ambiental, climatológico, incluso meteorológico, porque los aerosoles funcionan como núcleos de condensación, es decir, el vapor de agua que está en el aire se condensa cuando encuentra ciertas condiciones, encuentra una partícula diminuta de aerosol y condensa el agua y ahí se empiezan a formar las gotas que después forman la lluvia o los pequeños copos de nieve cuando está nevando o hielo. ¿Y estos aerosoles hasta qué altura pueden llegar en la atmósfera de la Tierra? Normalmente se dice de que están presentes en la troposfera, pero recientes estudios están mostrando de que pueden atravesar la tropopausa y cuando pasan a la estratosfera pueden llegar a una mayor distancia. O sea que los cirrus de Irene podrían también, digamos, contener aerosoles. Sí. Caramba. Bueno, espero que no sea un conflicto entre ustedes. Claro. En la investigación. Para los que recién se incorporan a la transmisión, estamos dialogando con Irene Bartolomé García, está haciendo su doctorado en Alemania, hoy nos está acompañando aquí en Tierra del Fuego, es parte de esta investigación de la campaña Soundtrack. También está con nosotros Tomás Rafael Bolaño Ortiz, becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de CONICET en Argentina, donde está realizando estudios doctorales en la Universidad Tecnológica y cuya línea de investigación, algo ya viene avanzando, es el abordaje de la evaluación del efecto de los aerosoles atmosféricos en el derretimiento acelerado de la nieve sobre los Andes centrales. Creo que mucha bibliografía para poder decodificar tanta información. O sea que tu línea de trabajo tiene que ver cuando ese aerosol se deposita nuevamente y en particular sobre la superficie de la Tierra, en particular cuando se deposita sobre glaciares o superficies nevadas. Sí, algo interesante de esto es incluso es abarcar otra idea. Normalmente cuando hablamos de contaminación atmosférica, nosotros nos referimos, es el impacto que tiene en la respiración de las personas, por ejemplo, o cuando vamos a una ciudad que es grande, como se pueden observar que se oscurece la atmósfera que la rodea, o de pronto que genera lluvias ácidas, pero en este punto de la investigación que estoy desarrollando es tratar de ver cómo la contaminación atmosférica está alterando el ciclo hidrológico de la región. Por ejemplo, en muchas áreas de los Andes,
ya saben que los Andes atraviesa toda Sudamérica. Sí. La principal fuente de agua de muchos lugares es el derretimiento de la nieve que se acumula en las partes altas de la cordillera de los Andes. Y en Ushuaia, por ejemplo, es así. No en Río Grande, pero en Ushuaia, bueno, no. Por lo menos en forma directa no. Indirecta sí, pero directa no. En cambio, en Ushuaia sí, el agua potable de la ciudad viene, entre otras fuentes, desde el glaciar Martial. Claro. Correcto. Por ejemplo, en los Andes centrales, que es donde está Mendoza, del lado de Argentina, o Santiago de Chile, del lado de Chile. En el caso del lado argentino, los estudios indican que entre el 70 y el 80% del agua que se utiliza para el consumo humano, para la agricultura, para la industria, es procedente del derretimiento de lo que ha caído durante el invierno. Gran parte de este volumen de agua es de la precipitación nibia. Reciente, digamos. Reciente, es decir, lo que le llaman nieve estacional o la que cae y se derrite en la primavera. Sí. Pero ¿qué sucede? De que lo ideal o la forma natural como funciona esto es que las capas de nieve se van derritiendo lentamente durante el año y estarían proporcionando el agua que llega a los cauces de río, y esos cauces de río, cuando circulan cerca de las poblaciones, la pueden utilizar. Pero ¿qué está sucediendo? De que debido a la cantidad de aerosoles que cada vez hay mayor en la atmósfera, producto de las diferentes actividades que genera el ser humano, hay aerosoles que están llegando a estas zonas, y precisamente algunos tienen una característica que es absorben la radiación, emiten una radiación más calórica. Por ejemplo, pueden absorber energía en onda corta, como son la radiación ultravioleta, y emiten en forma de radiación infrarroja, que tiene un contenido calórico mayor. Eso en términos prácticos es que cuando una superficie nívea se oscurece por la cantidad de aerosoles, esta superficie va a absorber mayor radiación, se va a calentar, y eso va a hacer que se derrita más rápido. Ajá. Y nosotros en el análisis que he realizado en los últimos 17 años, utilizando información de sensado remoto, se puede ver cómo hay algunas zonas, algunas cuencas, donde hasta el 10% del derretimiento se ha acelerado producto de la presencia de aerosoles en la atmósfera. O sea, ha habido un aceleramiento del 10% en la fusión, digamos, de ese... En especial pero esto solamente hablando de la temporada de primavera, que es donde me he centrado, porque es donde se empieza a ver el incremento cuando se derrite la nieve estacional. Sí. Ese efecto podría ser aún mayor en verano. Exacto, puede ser. Por lo tanto, estaríamos hablando ya no de un 10%, sino quizás un valor... E incluso puede variar, mayor, porque cuando uno analiza la información, utiliza series de tiempo extensas, que en este caso están cerca de los 20 años, pero hay algún momento o puede haber alguna pluma que cuando llega a la zona se puede depositar tanto de que ese solo efecto puede derretir gran parte de lo que ha precipitado en esa época. Sí. ¿Estos aerosoles son naturales o hay producidos por el hombre? Ok, es una interesante pregunta. Los estudios indican de que hay una parte, o el más efectivo es el black carbon, que el black carbon es producto de la combustión incompleta de actividades que realiza el ser humano. Claro. Pero en grandes cantidades el polvo, el producto de la erosión, también puede influenciar. Sin embargo, aunque el polvo vemos que es natural, la tendencia o que aumenta la erosión es producto del cambio de uso del suelo, que eso sí lo genera el hombre, es decir, en los procesos de desertificación que se dan, hace de que haya más superficies de tierra descubierta de algún tipo de vegetación, por ende el aire resuspende ese polvo, llega a las superficies niveas y en mayor cantidad pueden tener una eficiencia parecida a la del black carbon. O sea que bajo el nombre de
aerosoles hay una amplia variedad de sustancias que entran en esa categoría. Hay una amplia variedad de sustancias que dependen de la forma, si es líquido, si es gaseoso, si es sólido o gaseoso. También tienen que ver su origen, también tienen que ver la forma y en algunos casos la química. En este caso, el black carbon es un tipo de compuesto carbonáceo inorgánico. ¿En esto solo has trabajado en la zona de Mendoza o también has trabajado en lo mismo, por ejemplo, en Colombia o en otras zonas de la Argentina? No. Estudié en Argentina desde el 2014. Aquí hice el doctorado. Justo este año comencé a hacer el postdoctorado. Y es aquí en Argentina donde me he enfocado en esta investigación, específicamente en los Andes centrales. Claro. Algunas cuencas del lado de Argentina y otras cuencas del lado de Chile. Y una pregunta, yo también. Yo me vuelvo a los cirrus, sí, ni hablar. Sí. Antes de irnos a la música, quería consultarte, Tomás, si en estos trabajos de investigación que vos estás analizando, se analiza también los marcos legales, en el caso de los aerosoles producidos por la industria y demás, de qué manera, si hay algún marco legal que nos proteja de todo esto que acabas de contar. Es un tema interesante. Al principio yo lo comencé a analizar, pero como todos sabemos, en Argentina el tema de medio ambiente no fue delegado a la nación. Entonces es un tema que se maneja provincia por provincia. Eso hace de que algunas provincias, por ejemplo Buenos Aires o la ciudad autónoma, tenga una legislación estricta o más estricta del tipo de emisiones que se presentan. Sin embargo, otras provincias no lo tienen. Pero en términos generales, lo que está sucediendo acá es que la contaminación atmosférica no distingue fronteras. Por ejemplo, nosotros en algunas simulaciones que hemos hecho, hemos encontrado de que la quema de biomasa de Brasil y del norte de Argentina están llegando al centro de Argentina. Y eso genera algo que por ahora lo que nos sirve es tener información. No sabemos cómo va a impactar. Normalmente lo que hace la actividad científica es generar toda la información, conocer los efectos que están generando este tipo de contaminación, también tener o disminuir la incertidumbre de saber de dónde vienen, porque eso ya después le corresponde a los tomadores de decisión, a los gobiernos, de poder realizar todos esos acuerdos diplomáticos tal vez con otros países para decir, está pasando esto, lo que vos estás haciendo me está afectando a mí.